El día de hoy traemos una actualización muy importante para todos los beneficiarios del Seguro Social. Si es que te preocupa el futuro de tus beneficios, pues este video es para ti. Sabemos que actualmente existe mucha inquietud sobre posibles recortes en el Seguro Social. Y es que no estás solo. Una reciente encuesta reveló que un asombroso 87% de adultos mayores están muy preocupados por el mismo tema. Pero antes de que el pánico cunda, queremos ofrecerte un análisis completo de la situación actual y explicarte por qué, aunque es comprensible tener preocupaciones, la situación no es tan alarmante como podría parecer. Pues sí, la seguridad social está enfrentando desafíos financieros y hay un déficit de efectivo, el cual puede llevar a recortes en el futuro. Sin embargo, hay medidas que deben tomarse en consideración, las cuales podrían mitigar estos problemas. Pues en esta ocasión vamos a desglosarte las razones más importantes por las cuales los recortes pueden no ser tan inminentes como tememos, y qué pasos se están tomando para asegurar la estabilidad del programa. Además, también te vamos a ofrecer consejos prácticos sobre cómo puedes prepararte y proteger tu futuro financiero. Así que no te vayas, porque esta información es crucial para todos los que dependen del Seguro Social. No es ningún secreto que la seguridad social está pasando por apuros, y muchos estadounidenses están muy preocupados por este futuro. Pues como le mencionamos, un 87% de adultos estadounidenses afirman estar preocupados por la seguridad social. Según la última encuesta por parte de Gallup en este año 2024, el 43% de este grupo dice que se preocupan mucho por el programa. Además, un 47% de adultos no jubilados afirman que no creen que el Seguro Social podrá pagarles un beneficio una vez que se jubilen. Pues bueno, el Seguro Social ha estado enfrentando este déficit de efectivo que podría llevar a futuros recortes de beneficios y no un futuro lejano, algo relativamente cercano, por lo cual es justo preocuparse por el programa. Esto es normal. Sin embargo, la situación no es tan grave como la gente lo hace parecer. Y vamos a explicarte el por qué. Primero es importante entender cómo llegó el Seguro Social a este punto. En pocas palabras, los gastos del programa están superando a los ingresos que entran por impuestos a la nómina. Y es que los baby boomers se están jubilando en masa y la esperanza de vida en promedio también ha aumentado en más de 11 años, desde 1950. Solo entre estos dos factores, la administración del Seguro Social está pagando mucho más en beneficios ahora que en el pasado. Y es que el problema se ve agravado por la disminución en las tasas de natalidad y de la inmigración legal, con menos trabajadores contribuyendo al programa a través de impuestos sobre la nómina, hay menos dinero para distribuir a través de beneficios. Y es que para cerrar la brecha entre lo que recibe el programa en ingresos y cuánto es lo que necesita el programa para pagar en beneficios, la Administración del Seguro Social ha estado recurriendo a los fondos fiduciarios. Son dos: el Fondo Fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes y el Fondo Fiduciario del Seguro de Incapacidad. Y es que aquí hay un problema. Con el tiempo, estos fondos van a quedarse sin dinero. Cada año la Administración del Seguro Social nos publica un informe sobre el estado del programa y las perspectivas que pueden ver para el futuro. Y es que en este informe se incluye una instantánea de los fondos fiduciarios, de los dos, y de cuánto tiempo tardarían en agotarse. Según las últimas estimaciones, ambos fondos fiduciarios podrían agotarse para el año 2035. Si esto sucede, la Administración del Seguro Social va a tener que depender únicamente de los impuestos y de otras fuentes de ingresos,
las cuales solo serán suficientes para cubrir un 83% de los beneficios programados. En otras palabras, si nada cambia de aquí al 2035, los beneficios podrían reducirse un 17%. Si bien es difícil encontrar algún tipo de buena noticia en esta situación, el lado positivo es que los beneficios no van a desaparecer por completo. Incluso si los fondos fiduciarios se llegan a agotar por completo, los beneficiarios continuarán recibiendo un 83% del monto de sus beneficios programados. Mientras los trabajadores continúen pagando los impuestos sobre la nómina, siempre existirá dinero para pagar en beneficios. Ahora bien, ¿cuál es la posible solución para este problema? Hay muchas maneras diferentes en las cuales la Administración del Seguro Social podría abordar este déficit de efectivo. Pero el problema es que los legisladores no han podido ponerse de acuerdo en nada hasta ahora. Una de las soluciones que ha sido más populares es aumentar los impuestos sobre la nómina para los ricos, ya que actualmente solo los ingresos con un valor de hasta $168,600 al año están sujetos al impuesto del Seguro Social, lo cual significa que los multimillonarios pagan la misma cantidad en impuestos del Seguro Social que alguien que gana menos dinero que ellos. Algunos legisladores también han propuesto gravar los ingresos que sean superiores a $400,000 al año, lo cual aumentaría drásticamente la financiación del Seguro Social. Esta estrategia es una de las soluciones más efectivas, ya que esto eliminaría un 61% del déficit del programa, según estudios por parte de la Universidad de Maryland. Otras ideas muy populares incluyen aumentar la plena edad de jubilación, o también reducir los beneficios para las personas que son de mayores ingresos, lo cual también va a reducir el gasto del Seguro Social. Estas soluciones no son tan efectivas, ya que solo podrían eliminar un 14% y el 11% del déficit respectivamente. Es posible que la Administración del Seguro Social necesite implementar múltiples estrategias para poder cubrir los problemas que tenemos en ambos lados, poder cubrir por completo el déficit y poder cubrir por completo la escasez, o por último hasta eliminarla. Ahora que el tiempo se acerca hasta el año 2035, el Congreso sin duda alguna va a tener que llegar a un acuerdo lo antes posible para poder evitar estos recortes. La seguridad social puede tener problemas financieros, pero incluso en el peor de los casos, los beneficios no van a desaparecer. Lo mejor que puede hacer ahora es simplemente mantenerse informado y comenzar a prepararse para posibles recortes de beneficios que pueden o no avecinarse.